Hablemos de justicia. Hola, nos encontramos este día en el podcast del Poder Judicial, Hablemos de Justicia, y tengo el grato placer de contar con la presencia de la magistrada Jenny Muñoz. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, Kenya. Mi nombre es Kenya Romero, soy jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional y la magistrada es jueza titular del quinto juzgado de la instrucción de la provincia de Santo Domingo. Qué gusto, Jenny Muñoz, magistrada, ya que hoy vamos a conversar sobre un tema de mucho interés para el sistema judicial y para la colectividad, porque hablaremos de la optimización del proceso penal. Y qué más oportuno que celebrar o conmemorar el 20 aniversario, ya 20 años del Código Procesal Penal, es Así. oportuno que conversemos sobre los desafíos, avances, y en ese punto me gustaría, luego de saludarle, magistrada, que nos diga cuál es su idea de cuál es el estado actual del proceso penal. Para mí es un gusto poder compartir aquí contigo, amiga, compañera y con esta audiencia. Mira, la justicia penal está en una transformación constante y todo esto surge a partir del año 2020 con el Plan Estratégico Visión Justicia 2024. Y ese plan está sustentado en tres ejes fundamentales, que es el cero mora, 100% transparencia, 100% accesibilidad. Y todo esto aunado a los fines de poder garantizar la dignidad de las personas. Nosotros escuchábamos a voces del Poder Judicial cómo la población decía cuánto dura los procesos en la justicia y el Poder Judicial no podía quedarse atado de brazos porque tenemos un deber constitucional y la justicia está para la ciudadanía y debe de ser cercana, accesible, confiable, segura, efectiva. Es por esto que parte de esa transformación es el programa de optimización y aceleración del proceso penal. Este programa está constituido por objetivos fundamentales muy importantes. Entre ellos es la pronta respuesta o respuesta oportuna en todas las etapas del proceso penal. La ejecución de la pena, sensibilizarlos y hacerla eficiente. El conocimiento y la tramitación de las medidas de coerción. La sistematización y estandarización es parte de los objetivos fundamentales del programa de optimización. ¿Qué es optimizar? Es eficientizar, ponernos en el lugar de los demás y hacerlo con empatía. Llama mucho la atención y es muy oportuno a propósito de la tendencia de tutelar a las personas en cuanto a utilizar un lenguaje amigable. Para cualquier ciudadano que nos escuche o ciudadana y quisiera saber cómo vamos a optimizar, qué implica, cómo se va a beneficiar una persona de optimizar, que como bien dices, eficientizar, mejorar lo que ya tenemos. Puntualmente, ¿cómo puede percibir una persona la optimización? La optimización se percibe, o sea, los ciudadanos que acuden a todas las sedes es con las atenciones, con ese escucha directo, donde encontramos colaboradores que son empáticos, que se sensibilizan y que pueden brindar una colaboración y una orientación. Es encontrar una respuesta pronta a mi problema como ciudadano. Todo el que acude a una sede judicial tiene un gran problema. Entonces, yo voy en busca de problemas y la justicia tiene que darlo, pero pronta, porque como bien se ha puntualizado en todas las demás disertaciones, una justicia tardía no es justicia. Usted hablaba, magistrada, de el involucramiento de la institución, de los jueces, de los tribunales, más bien, en esa optimización. Y aquí me surge en ese acercamiento la importancia de la jurisprudencia eh, y de cómo se trazan a través de esto una mejor comprensión para la comunidad jurídica en general. ¿Qué papel juega la Suprema Corte de Justicia y la jurisprudencia? ¿Cómo se ha avanzado en ese proceso de optimización en ese punto? Fíjate que la Suprema Corte de Justicia es la alta corte dentro del tren judicial, es el tribunal de mayor jerarquía y ha desarrollado una estrategia de optimización fabulosa.
y ha marcado un norte para los demás tribunales a nivel nacional. Hasta el momento, su primera y tercera sala completaron en su totalidad el eje 0% mora y la segunda sala tiene pocos procesos ya que sobrepasan un año. Han emitido más de 18,000 decisiones en todo el proyecto de optimización del proceso penal. O sea, cuentan con toda la autoridad moral y jerárquica para poder mostrarle a los tribunales inferiores, a los jueces y juezas, cómo es el deber y la forma de actuar y de dar una respuesta pronta. Mantienen una supervisión en la productividad y en que no exista mora judicial en los demás tribunales, utilizando las vías, las tecnologías y los mecanismos legales para esos fines. La jurisprudencia es importante porque marca precedentes en cuanto al conocimiento de los procesos, los plazos, y entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, el abordaje en casos especiales como de niño y niña, trata, tráfico de personas, criminalidad organizada, entre otros, que por sus condiciones crean mayores vulnerabilidades. Entonces, es un marco a seguir, perdón, es un marco a seguir y es una guía que tienen los tribunales de jerarquía y de modelo. Ha dicho usted algo muy importante, magistrada, relativo a los tiempos, porque como bien conversábamos al inicio, ha sido una demanda de la sociedad tener respuesta pronta a los procesos, porque es una de de ese cóctel de garantías inherentes a las personas, es uno de los puntos nodales. Y usted ha señalado esos avances en la alta corte, en este caso la Suprema Corte de Justicia. Una pregunta sería que nos comparta cuál es la dinámica o la estrategia que se ha utilizado para llegar a este punto de colocar en cero mora la Suprema Corte de Justicia, en esas salas en específico, porque llama muchísimo la atención y es un punto muy relevante a considerar. Parte de la estrategia ha sido también los simientes del proceso de optimización y aceleración en el proceso penal. Se ha hecho una distinción de los procesos y dar prioridad a aquellos cuyos plazos están ventajosamente más vencidos, ¿verdad? Y que necesitan de una atención más inmediata. Se han levantado los tableros de productividad, se han levantado registros, se han buscado los mecanismos de notificaciones electrónicas, de estandarizaciones, a los fines de poder cumplir con ese objetivo de esa respuesta pronta y oportuna. Interesante, magistrada. Y un punto que siempre ha sido objeto de análisis es la tecnología. La tecnología, si vemos el ejercicio probatorio, la naturaleza de las pruebas y ciertas conductas que por su dinámica el tipo de pruebas es diferente. Y en eso la tecnología juega un papel estelar. ¿Cuál ha sido la contribución o cuáles son los desafíos que ha planteado el uso de la tecnología para esa dinámica de optimización? ¿Cómo ha sido para el Poder Judicial? Las tecnologías o el uso de las herramientas tecnológicas eh, está suscrito al eje de transparencia y eficientiza la justicia. Nosotros contamos ya con la ley de uso de medios digitales, que es la 339 del 2022, muy importante, pero dentro de nuestras herramientas tecnológicas tenemos algunas que son de gran relevancia, como te puedo mencionar las firmas electrónicas. Realmente yo no concibo un poder judicial que va rumbo a la justicia del futuro, que reúne los estándares más altos a nivel de Latinoamérica sin el uso de la tecnología. Sumado a la firma digital que procura el que tú puedas emitir decisiones y reduce el tiempo de espera, tú lo puedes hacer en cualquier momento, donde quiera que tú estés. Y para los colegiados ha sido una pieza fundamental, donde las decisiones tienen que contar con más de 3 o 5 firmas. También tenemos el sistema de gestión de casos, que es parte de una herramienta también importante, porque es un sistema donde por indicadores y tableros podemos ver productividad, mis entradas, mis salidas, mis pendientes, en qué plazo estoy dando respuesta.
Puedo tener un expediente en carpeta digital completo con sus cargas, con sus actuaciones, con sus legajos y observarlo en cualquier momento y a cualquier hora. Y eso ayuda y contribuye a poder dar unas informaciones acabadas, precisas, constantes y continuas a los usuarios que necesitan. Es innegable, magistrada, que el sistema de justicia penal es bastante complejo porque tiene un engranaje que incorpora a otros actores que son actores claves. En este caso tenemos los fiscales, los y las fiscales y la defensa, las defensas y otros, en este caso, otros actores que se pueden incorporar, los representantes de la víctima y demás. ¿Cuál es, digamos, cuál ha sido la contribución o cuáles son los desafíos que implica? Porque en ese proceso de transformación del Poder Judicial, evidentemente, el usuario principal es esos actores claves a que he hecho referencia. Entonces, si estos actores, ¿cuál ha sido su participación? ¿Cuál es la relevancia de ese aunar esfuerzos? Porque a fin de cuentas, sin desnaturalizar nuestros roles, trabajamos en un mismo engranaje, los fiscales en su rol, los jueces en su rol y las defensas, pero y representantes de las víctimas, pero hay que estar todos en la misma página como para que la optimización sea oportuna. ¿Cómo ha sido ese proceso? Fíjate que la transformación que hemos venido mencionando y describiendo en el Poder Judicial y en la justicia dominicana no depende solo de los tribunales. Así es. O sea, los tribunales, los jueces y los juezas no podemos hacerlo solo, no lo vamos a hacer solo. Nosotros necesitamos la colaboración, el acompañamiento, la conversación constante de esos actores que tú mencionaste que son principales, como es el Ministerio Público y la Defensa Pública. ¿Y por qué la defensa pública? Porque la defensa pública tiene el 85% de los casos en materia penal. Y el Ministerio Público es el ente investigador, el ente que tiene la facultad para el depósito de los datos conclusivos, para emitir un dictamen y para validar la procedencia o no de los mecanismos y medios alternos de solución de conflicto. Es el que representa al Estado en los procedimientos de acción pública y acción pública cuando dependan de instancia privada. Son entes importantes y primordiales. Esto no quiere decir que son los únicos. También trabajamos en conjunto con otros actores que inciden también dentro del sistema de justicia, como es el Colegio de Abogados, el sistema penitenciario de la República Dominicana. Y de acuerdo a la característica de cada caso, vamos agregando actores importantes para poder llevar una solución efectiva a esos procesos. Interesante, magistrada, y cuando nos ponemos en esa página todos, creo que el factor capacitación, sensibilización, justamente para ese sentido de priorización, de identificar la importancia de acortar los plazos, de hacer uso de los institutos procesales alternos y demás. ¿Cómo ha sido el rol o la estrategia de capacitación, partiendo de que tenemos roles diferentes y eso involucra a los servidores y servidoras judiciales, involucra a la comunidad jurídica? ¿Cómo ha sido este proceso para avanzar en la optimización? La Escuela Nacional de la Judicatura ha tenido un papel fundamental en el aspecto de capacitación para lograr la optimización en el proceso penal, en lo que se refiere al tema que tratamos. ¿Y por qué? Porque es nuestra casa de estudio donde nos forjamos, donde nos capacitamos continuamente, pero las puertas también están abiertas y lo hacemos partícipe a los abogados privados y fiscales para que también puedan participar en estos proyectos y en estas estrategias futuristas, visionarias y que estamos llevando a cabo a los fines de encaminar la justicia a una justicia efectiva y accesible y cercana a la sociedad. Es por esto que la escuela, por ejemplo, tiene un programa de sistematización de competencias. Y esa capacitación es tan importante también a lo interno, no solo en la parte académica, sino en desarrollar habilidades y destrezas y cualidades, porque no hago nada con estar capacitado en la parte teórica, jurídica, cuando no tengo empatía, cuando no tengo liderazgo, cuando no tengo responsabilidad. O sea, tenemos que ir de manera conjunta en desarrollando destrezas, cualidades y habilidades con la parte de capacitación.
El programa de sistematización de competencias es fundamental porque identifica el perfil, cómo debo trabajar, qué debo de reforzar, cuáles son las capacitaciones idóneas, dependiendo de las funciones de cada uno de los servidores judiciales. Y si hacemos un repaso, magistrada, de esos avances versus los desafíos que motivaron el proceso de optimización, que supongo que se trata de una introspección que hace el Poder Judicial, que es una tarea muy difícil, uno examinarse Ujú. a sí mismo y ver, bueno, donde tenemos que optimizar. Para optimizar, evidentemente, tenemos algunos desafíos muy puntuales. Luego de ese recorrido que nos cuenta y esa cronología del Poder Judicial, ¿cuáles retos más entiende que están presentes y que se tienen que seguir trabajando o elaborando estrategias adicionales o fortaleciendo en esos retos que se tomaron en cuenta para lograr crear este programa? Realmente, a mi opinión, uno de los retos más importantes que tenemos es el cambio de paradigma, de cultura mental. Nosotros tenemos que mantener trabajándonos en conjunto, sentados en la mesa de coordinación interinstitucional con todos los actores y de frente a la sociedad a los fines de hacer un cambio de cultura litigiosa a solución de conflictos. Y es una de las estrategias principales que pueden sumar de manera significativa al proceso de optimizar y acelerar el proceso penal. Y sumado a estas, hay otras también no menos importantes, como es la emisión de decisiones dentro del plazo, la creación de planillas, el protocolo de la mesa de coordinación interinstitucional que se está llevando a cabo. Debemos de mantenernos sentados conversando sobre los temas que inciden y buscando soluciones en conjunto. Y esa es la mejor forma. De hecho, es la única cuando trabajamos en un engranaje, que a fin de cuentas no hay que desnaturalizar los roles, cada cual tiene que jugar su espacio, pero Así es. creo que el centro común es el ofrecer una respuesta oportuna y beneficiosa y sobre todo tuteladora a las personas. Me gustaría, magistrada, que luego de esta cronología y estos aspectos, em, nos diga, hay un punto muy importante a nivel regional y es el del lenguaje amigable. ¿Cómo hacer para que las personas entiendan mejor las decisiones y que no sea en un lenguaje jurídico, que sin desconocer lo técnico las personas puedan comprender? Creo que también de eso se trata la optimización. ¿Qué está haciendo el Poder Judicial? Usted habla de unas planillas y de, digamos, estandarizar los procesos. ¿Cómo eso ha contribuido? Fíjate que el Poder Judicial emitió una guía de trato amigable y de lenguaje amigable. Y es una guía que va dirigida a que ese lenguaje jurídico que utilizamos, esas actuaciones se hagan de manera sencilla, sin palabras rebuscadas, Estupendo. y que la sociedad pueda entender los motivos del juez, las explicaciones, el desarrollo de los procesos. Recuerdo siempre que antes en estrado, cuando se daban explicaciones, los imputados le preguntaban al juez terminar, ¿y qué fue lo que dijo el magistrado o la magistrada? Y eso nos hizo pensar, es decir, pero las partes per se, que realmente son las partes del proceso, quien reciben las No afectaciones, recibe la no información. entendían, no entendían. Y el no entender causa conjeturas no suscritas a veces a la verdad. Entonces debemos de entender y comprender para poder tener una magnitud clara de lo que se hizo, de cómo se decidió y los aspectos que se tomaron en cuenta. Es evidente, magistrada, que ese programa plantea todos los puntos, tanto la comunidad jurídica, los servidores y servidoras, para el primer contacto de los usuarios, a los actores claves. Estupendo. Y por último, si usted tuviese que darle un mensaje a la ciudadanía, a las personas que se comunican y que tienen contacto con el Poder Judicial a través de sus canales, de sus plataformas digitales y que están en constante verificación y ante esa oportunidad del lenguaje amigable en el que el Poder Judicial está acercándose a las personas para explicarles. Y eso también es una forma de la legitimación y la transparencia. ¿Cómo le explicaría o qué exhortación les daría a las personas que nos ven? ¿Qué importancia tiene que se comprometan, que participen en los procesos del Poder Judicial? ¿Cómo pueden impactar ellos?
La justicia es para la sociedad y la sociedad es parte importante. El ciudadano debe de estar trabajando también de la mano con los proyectos institucionales y debe de hacer presencia, opinar en las emisiones de reglamentos, cuando se transmiten para opiniones públicas, hacer observaciones, formar grupos en la sociedad civil que se hagan partícipe, que hagan presencia también en los cambios, porque los cambios y la transformación va dirigida hacia la sociedad. Y es importante que no dejen al Poder Judicial solo, sino que parte de esa transformación y de esa reestructura y de esa estrategia de trabajo, ellos son parte y se hagan parte importante, que el Poder Judicial los escuche, que tome en cuenta también sus opiniones, y cómo ellos entienden que debe ejercerse la justicia y que ellos esperan de la justicia. Gracias, magistrada. Creo que nos queda claro que la persona tiene un lugar estelar en este proceso de optimización, su dignidad, la tutela, y la tutela no es solamente retórica, la tutela implica una participación de las personas en esa construcción. Creo que ese paradigma, ese proceso impacta no solamente a los actores claves, sino a la comunidad. Así que gracias por compartirnos esa importante iniciativa del Poder Judicial, que es un trabajo necesario, un trabajo obligado y un trabajo que reivindica esa labor de tutela y de colocar a las personas en el centro de atención de todas nuestras actuaciones. Invitamos a las personas que nos ven a acompañarnos a través de todas las plataformas digitales del Poder Judicial, donde pueden enterarse de todos los avances, de las vistas públicas, de todas las consultas que se realizan, de los reglamentos y de todos los instrumentos que sirven como insumo para eh, impartir justicia. Así que muchísimas gracias, magistrada. Un Gracias a gusto ustedes por la conversar invitación. de estos temas tan relevantes y que son tan útiles verlos ya no solamente en la parte jurisdiccional, sino desde la perspectiva de hablar de la justicia. Así que muchísimas gracias. Así es, gracias a ustedes. Hablemos de justicia.